12 del mediodía, 44 minutos. En Sigue la W analizamos las propuestas de los candidatos, pero también analizamos qué va a pasar en materia económica respecto al próximo presidente. El 7 de agosto pues se va a posesionar un nuevo presidente de la República, pero va a ser muy importante, Paola, cómo deja la economía el actual mandatario Iván Duque, porque con esto le va a permitir hacer juego, inversión en sus planes de gobierno, así que va a ser determinante conocer y por eso usted nos tiene un invitado hasta ahora. Sí, Andrea, y más que conocer qué va a pasar, qué pasó, porque ayer se presentó por parte del Gobierno Nacional el marco fiscal de mediano plazo, en donde ya se hace un balance de cómo está el país en este momento, cuáles son esas nuevas condiciones económicas después del impacto tan fuerte que generó en Colombia, pues la crisis de la pandemia, en donde se presentaron muchísimos gastos, hubo un déficit muy alto, pero hoy lo que ha dicho el resumen o la conclusión a la que llega el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda es que se deja organizada la casa. Saludamos a esta hora justamente al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos por qué usted está diciendo que se entrega la casa en orden. También Andrea, Mauricio, a todos los oyentes de W Radio en este momento. Yo lo que estoy señalando es que después de haber vivido el momento más difícil en la historia económica de nuestro país, de haber vivido el choque más complejo, que fue el choque del COVID-19, nosotros estamos mostrando en primer lugar una economía que está con signos de reactivación exitosa, no solamente comparado con su propio pasado como país, sino contra países del mundo entero. En este marco estamos elevando la expectativa de crecimiento para el 2022 del 5 al 6.5%. Luego hay una reactivación que se está dando, pero que además ha sido profunda. ¿Eso qué significa? Que se ha recuperado buena parte del empleo perdido en pandemia, que hemos logrado retornar en niveles de pobreza y equidad lo que teníamos antes y mejorado en el país antes de la pandemia. En segundo lugar, que estamos, después de un esfuerzo fiscal gigantesco para enfrentar el choque de la pandemia, retornando de nuevo a los niveles de superávit fiscal primario en el próximo año, en 2023, y reduciendo el déficit fiscal del año pasado y de este en casi 3 puntos porcentuales del PIB, logrando además que la deuda pública quede en este año en cerca del 56.5%, un nivel que nunca habíamos estimado en los marcos fiscales anteriores y que nos deja muy cerca del ancla, del nivel mínimo de deuda pública respecto al PIB que el país tiene hoy en su regla fiscal. Creo que con esos hechos, sumado a el avance en materia del déficit en balance de cuenta corriente, pues Colombia está pavimentando el camino para recuperarse de lo que fue el impacto severo que tuvo la pandemia en Colombia. Sí, precisamente, ministro, según lo que ustedes han presentado en este nuevo marco fiscal, pues el tema de cumplir con la regla fiscal en los próximos años, incluso se puede hablar de en la próxima década, no va a depender entonces de conseguir más plata debido a los gastos que ya existen. Quiero que nos explique eso. El próximo gobierno no tiene entonces la necesidad inminente, por ejemplo, a través de una reforma tributaria, de conseguir más plata, sino que los recursos que hay hoy pueden suplir los gastos. Paola, dado la realidad económica que estamos viendo, dado el crecimiento de la economía que se está mostrando, dado el recaudo tributario, que entre otras además está superando las metas en casi un 15%, lo mismo sucedió el año pasado, dado ese recaudo tributario, dado, sí, en estos años particularmente el buen comportamiento de los commodities y dado el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas que se ha logrado ya generar y que se refleja en este marco fiscal de mediano plazo, la necesidad coyuntural de corto plazo en materia tributaria no existe. Sí existía en el marco fiscal anterior. De hecho, yo fui transparente respecto de esa necesidad del orden de casi 0.6% del PIB. Pero en este marco, ya con estos resultados, se logró cerrar esa necesidad coyuntural de corto plazo en materia tributaria. Ahora, para ser franco también, en lo estructural, Paola, Colombia sigue teniendo desafíos de inflexibilidades de gasto y de inversión pública. Seguramente van a haber necesidades de más inversión en algunos frentes. El gobierno entrante va a llegar con propuestas, que es normal, de política pública que requieren recursos de inversión y siempre se ha hablado de algún ajuste estructural en tema de ingresos tributarios,
Ya será el gobierno siguiente si decide avanzar en ese paso con todo el rigor y el cuidado, pero lo que se requería coyunturalmente en el corto plazo en materia tributaria ya no se necesita. Pero hay un tema, y es muy importante también, ministro, y es el cubrir esa deuda que tiene el gobierno, el Estado colombiano, con el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, y para eso ustedes también han estimado, establecido mejor en el marco fiscal de mediano plazo, que habrán incrementos mensuales hasta junio de 2024 de los precios de la gasolina y de la CPM. Con eso entonces se ayudaría también a disminuir ese déficit y no implicaría más gasto para el gobierno. Lo que nosotros hemos señalado es, históricamente FEPEC ha sido un instrumento muy importante, el Fondo de Estabilización, para cubrir esas volatilidades entre el precio nacional y el precio internacional de los combustibles con respecto del petróleo. En el marco de la pandemia tuvimos que acudir al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible para mitigar el impacto en los ciudadanos en ese momento tan difícil, reduciendo los precios de los combustibles. Eso se hizo en ese momento y fue uno de los instrumentos que se adoptó en aquel momento para enfrentar la pandemia. Eso nos llevó o nos lleva a que en este momento los precios de los combustibles en Colombia sean los más bajos en toda América Latina, comparativamente, y obviamente Sí. respecto de demás países del mundo también. Pero eso tiene un costo fiscal. Y ese costo fiscal lo que hace el marco es que define caminos para cubrirlo. ¿Cuáles son los caminos? 4 frentes. El primero de ellos, pagos dentro del presupuesto de la nación. Estamos incluyendo pagos en el presupuesto de este año por 14 billones, el próximo año por 19 billones en el presupuesto, el siguiente por 8 billones y un poco más en el siguiente año. En segundo lugar, estamos incluyendo fuentes alternativas de financiación para ese déficit que no están incluidos en el marco, pero que están disponibles. Sobrantes del presupuesto de la Nación de Hacienda, sobrantes también de servicio a la deuda y excedentes adicionales netos de Ecopetrol, eso contemplado dentro del presupuesto de la Nación también. Y en tercer lugar, estamos diciendo que se necesita una hoja de ruta en materia de precios para ir cerrando los diferenciales de precios. Eso supondrá seguramente decisiones en materia de precios, pero también el marco es claro y explícito en decir que se estudiarán mes a mes, dependiendo de las circunstancias inflacionarias del momento y la posibilidad de hacerlo, con obviamente el cálculo de qué implicaría no tomar una decisión en un momento determinado económicamente y fiscalmente. Eso le iba a preguntar precisamente, ministro, y es sobre las presiones inflacionarias que puede tener esta medida, porque en este momento estamos con una inflación bastante alta y pues usted sabe que subir el precio de la gasolina implica también o puede afectar el tema de la inflación, especialmente la de alimentos. Por eso justamente hay que tener el cuidado del análisis del caso. Obviamente estamos ya en un mes de mayo en donde empezamos a ver una reducción de la inflación anualizada. Con seguridad en el segundo semestre habrá reducciones en la inflación anualizada y hay que ir tomando la decisión mes a mes y esa es una decisión que se tomará con todo el cuidado y el rigor del caso. Como se ha venido tomando hasta este momento. Desde que yo arranqué la cartera de Hacienda hemos hecho 4 aumentos de precios y esos aumentos se han hecho en momentos en donde también había componente inflacionario, pero se hacen de manera gradual de tal manera que no tengan impacto. Usted dice que eso está especificado, está expresamente dicho en el marco fiscal de mediano plazo, pero sí es una pregunta que se hacen muchas personas que ayer leyeron la noticia de los aumentos del precio de los combustibles hasta junio de 2024. El próximo gobierno, la persona que llegue a la presidencia en agosto de este año, puede cambiar esa decisión, esa Así, medida y, digamos, estabilizar ajustar el precio de la gasolina a la baja o como quiera, el entendiendo. siguiente gobierno puede hacer absolutamente todo lo que considere conveniente y necesario. Lo que estamos incluso diciendo en el marco es que el ritmo de esas decisiones de la senda de precios lo define el siguiente gobierno y que obviamente cuando el ritmo no se dé de una u otra manera, pues eso tiene un costo y por eso propusimos instrumentos para financiarlo. ¿Cuáles? Los recursos sobrantes del presupuesto de la nación, los recursos sobrantes de servicio a la deuda y excedentes netos de dividendos. Luego damos también instrumentos para solventar esa posibilidad en donde el gobierno decida adoptar un ritmo distinto. Sí, ministro, yo quiero ir ahora al tema que también se conecta con la economía y la política, porque el candidato Gustavo Petro, por el contrario, dice que Iván Duque deja pues un gobierno con grandes deudas internacionales, pero también con deudas que se prometieron para solventar el hambre. Él dice, dejó un país con hambre. ¿Usted qué responde frente a estas críticas del candidato presidencial Gustavo Petro?
Yo como principio general no respondo a ningún candidato, creo que los candidatos están en su libertad y respeto además las posiciones de cada uno de ellos. Como principio, digamos, de mi respuesta para, de forma genérica, hablar sobre el tema, lo que yo diría es, aquí hay una demostración con un hecho concreto, y es que estamos retornando al ancla de deuda pública en el año 2022, muy cerca de ella, 56.5. Eso es un avance sustantivo porque nos deja casi que en el mismo nivel que teníamos en el año 2019 al iniciar este gobierno y antes de enfrentar una pandemia que evidentemente elevó significativamente el nivel de deuda pública. Y lo elevó por una razón, porque no había otra forma para enfrentar una pandemia que haber hecho un esfuerzo contracíclico de 11% del PIB dentro y fuera de presupuesto. Y eso costó. Y porque también simultáneamente enfrentábamos caída de tributos, caída de ingresos y caída de la producción del país. Luego, eso generó un impacto fiscal sin duda alguna en Colombia y en el mundo entero. Luego, salir en la manera como salimos de cerrar el 2022 con una deuda de 56.5, pues es un avance sustantivo. Segundo, porque también estamos cerrando con una tasa de crecimiento que, como lo acabo de decir, es la mejor en los países de la OCDE en el año 2022 y que nos ubica además con un incremento muy importante del recaudo tributario, es muy importante también y ayudará a las finanzas públicas del país. Y tercero, porque como lo decía antes, este crecimiento ha venido acompañado de recuperación de empleo, de destrucción de la pobreza que se generó en la pandemia multidimensional y de destrucción de la inequidad que se generó en la pobreza en la pandemia también durante ella. Sí, ministro, usted ha dado algunas cifras respecto a esta deuda y yo sé que usted no se mete en temas políticos, pero entonces contésteme si esta afirmación para el gobierno Duque es falsa o no, y es que ustedes acumularon la deuda para que sea el próximo presidente quien tenga que pagar 400 billones de pesos entre Ya. 2022 y 2026, dejando sin maniobra en este aspecto al próximo mandatario. ¿Esto es así o no? No, de ninguna manera. De hecho, incluso históricamente Colombia ha tenido niveles de deuda pública del orden del 50% del PIB. Estamos dejando este año con 56.5 después de haber enfrentado un choque gigantesco de pandemia, donde incluso los marcos fiscales anteriores señalaban que podía haber llegado cerca del 70%. No fue así, y no fue así por el buen comportamiento de crecimiento de la economía, por el buen comportamiento del recaudo de la economía. Luego, al contrario, lo que se ha hecho es un esfuerzo gigantesco para dejar las finanzas públicas lo más saneadas posibles de cara al siguiente gobierno. Además, en materia de manejo de deuda pública, hemos venido haciendo canjes de deuda, facilitándole la vida a los gobiernos siguientes, porque es que aquí no estamos pensando en un gobierno, estamos pensando en un Estado, en una nación que se administra con este y con el siguiente gobierno y con el subsiguiente gobierno, y buscando con esos canjes de deuda facilitarle la vida a quien administre crédito público en el país. Ministro, yo quiero preguntarle si, bueno, usted ha mencionado que la razón por la cual se revisa entonces la cifra de crecimiento económico, las razones, entre otras cosas, pues tienen que ver con ese esfuerzo que han hecho en materia de recaudo, se han recuperado empleos y demás, pero quiero preguntarle qué tanto tuvo que ver también el aumento en los precios del barril del petróleo, que veo que también se revisaron y se están estableciendo en este marco fiscal de mediano plazo en $100 por barril el precio del petróleo. ¿Qué tanto dependemos Paola, entonces ahora del petróleo en Colombia y qué tanto vamos a seguir y hasta cuándo vamos a seguir dependiendo de eso? tres cosas, Paola, sobre ese punto. Primero, el crecimiento en 2022 y el aumento de pronóstico no dependen del precio internacional del petróleo, porque el grueso del impacto del precio internacional del petróleo no se da en este año, sino se da en el año próximo, en el 2023. Ujú. El crecimiento en 2022 y su aumento de pronóstico depende del buen comportamiento del comercio, de la industria, de las actividades artísticas, de la dinámica que está teniendo la recuperación del empleo, que es 4 veces la que en promedio tenía Colombia, hasta 4 veces, lo cual genera mayor consumo interno, y de una recuperación que no se vio en el 21, para explicar ese crecimiento del 21, y que sí se da ahora, que es un mejor comportamiento de la inversión. Eso es lo que realmente explica el crecimiento y el aumento de pronóstico en 2022. Evidentemente, los precios internacionales del petróleo tienen un impacto en el 2023, en el recaudo tributario. Pero es muy importante decir que la ley de inversión social contempló algo novedoso, Paola, y es que el ingreso petrolero no puede tener un impacto a corto plazo. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, señora, y lo estamos Aló, qué escuchando. pena. El impacto petrolero no puede ser utilizado para la totalidad, digamos, de ese boom petrolero, no puede ser utilizado en gasto de inversión pública, no. Con la nueva regla fiscal, gran parte de ese boom tiene que estar dedicado justamente a reducir el déficit fiscal y a reducir la deuda pública. Eso es una innovación de la regla fiscal que nosotros introdujimos en la ley de inversión social. Entonces,
Esto no significa que el ingreso temporal está financiando gastos permanentes, no, está financiando en buena medida la reducción de la deuda y del déficit fiscal, y una parte, obvio, sí está conduciendo a la mejoría en materia de gasto e inversión pública. Bueno, pues ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Sigue la W y vamos a estar entonces muy pendiente a lo que digan los candidatos, Andrea, frente a este panorama económico y cómo entrega este gobierno la casa. Muy, muy importante. Y por favor, conéctense ya a W Radio en Sigue la W en digital para hablar de las propuestas de Rodolfo versus Petro. Y ya llegó Hernán Peláez y Martín de Francisco.